uno de los grandes enigmas que desconciertan al público general, y que a veces hasta sacan carcajadas nerviosas en sobremesas familiares, es por qué las recomendaciones dietéticas cambian tanto. Un día el huevo es el enemigo público número 1, al siguiente, es el desayuno ideal. La grasa pasa de ser demonizada a aceptada, siempre que sea la buena. Y el pan, pobre pan, ha tenido más altibajos que una telenovela de sobremesa. Pero más allá del desconcierto, lo que hay detrás de estos giros no es una conspiración ni el capricho de nutricionistas aburridos, sino el funcionamiento natural de la ciencia, un proceso acumulativo, autorrevisable y cada vez más preciso, aunque también, por momentos, desconcertante para quienes esperan reglas fijas y eternas. Para entender por qué las recomendaciones cambian, primero hay que entender cómo se construyen. Las guías dietéticas no se basan en una única investigación, ni en la opinión de un gurú de moda. Se desarrollan a partir de revisiones sistemáticas de cientos o miles de estudios científicos, que se evalúan en conjunto para extraer conclusiones. El problema es que no todos los estudios son iguales, ni todos tienen la misma calidad. Al principio, muchas recomendaciones se basaban en estudios observacionales que mostraban correlaciones, no causas. Por ejemplo, si las personas que comían más grasa tenían más enfermedades del corazón, se asumía que la grasa era la culpable. Pero no siempre se tenían en cuenta otros factores del estilo de vida como el sedentarismo, el tabaquismo o el consumo de alimentos ultraprocesados. Y claro, cuando años más tarde entran estudios más sofisticados que controlan mejor esas variables, las conclusiones pueden cambiar. Además, la tecnología ha evolucionado. Hoy tenemos biomarcadores, estudios de intervención más complejos, análisis genéticos, modelos de riesgo más refinados e incluso estudios de microbiota que hace 20 años ni se soñaban. Lo que antes era invisible hoy puede medirse. Lo que antes parecía seguro hoy se cuestiona porque tenemos herramientas más sensibles para distinguir los matices. La ciencia no es estática, se corrige, se actualiza, se depura. Es como pasar de ver el mundo en baja resolución a verlo en 4K, el objeto es el mismo, pero los detalles lo cambian todo. Y no solo se trata de datos nuevos, sino también de enfoques nuevos. Por ejemplo, durante décadas se analizó cada nutriente por separado, grasa, azúcar, proteína, colesterol. Eso llevó a recomendaciones muy reduccionistas, como eliminar toda la grasa sin importar su origen. Pero hoy sabemos que lo importante es el patrón dietético global. No es lo mismo comer grasa del aceite de oliva que de una hamburguesa con queso fundido industrial. Y no es lo mismo consumir azúcar de una fruta que de una bebida azucarada. La ciencia actual ya no pregunta solo cuánta grasa comes, sino qué tipo, en qué contexto, y con qué efectos reales a largo plazo. También hay que considerar factores sociales, económicos y políticos. Las guías alimentarias tienen que ser prácticas, aplicables y culturalmente adecuadas. No basta con que algo sea saludable en teoría, tiene que ser accesible, entendible y sostenible para millones de personas. Por eso, a veces las recomendaciones tardan en actualizarse, o se formulan con cierto conservadurismo hasta que hay un consenso sólido. Cambiar una guía oficial no es tan fácil como corregir un artículo académico. Hay comités, revisiones, audiencias públicas y presiones de todos los colores. Y sí, en algunos casos, también hay conflictos de interés. No vivimos en un laboratorio, sino en un mundo real donde la industria alimentaria tiene peso, los gobiernos buscan equilibrios y las prioridades cambian. Ahora bien, que las guías cambien no significa que la ciencia se equivoque constantemente. Significa que mejora, que afina, que revisa. Lo que en los años 70 parecía sensato, como reducir toda la grasa al mínimo, hoy se ve como una simplificación peligrosa, porque sabemos que quitar grasa sin reemplazarla bien lleva a dietas llenas de azúcar y almidón, que tampoco ayudan al corazón. Y eso se aprendió no porque la ciencia fallara, sino porque siguió haciendo preguntas. Así que sí, puede parecer frustrante que las recomendaciones cambien. Pero es mucho más preocupante cuando no cambian a pesar de la evidencia. En la ciencia, cambiar de opinión con datos nuevos no es debilidad, es una señal de fortaleza. Es el equivalente intelectual a decir me equivoqué, ahora sé más. Y en nutrición, donde todo el mundo tiene una opinión y las modas se mueven a velocidad viral, ese enfoque basado en evidencia es más necesario que nunca. Así que la próxima vez que leas que el aceite de coco ya no es tan bueno como parecía, o que la carne procesada vuelve a estar bajo escrutinio, o que el café puede ser protector en lugar de dañino, no te desesperes. No estás en una montaña rusa sin frenos. Estás asistiendo, en directo, al avance de una ciencia que no se detiene, que aprende de sus errores y que intenta, con cada nueva revisión, darte una versión más precisa de cómo alimentarte mejor. Lo cual,
Francamente, es bastante tranquilizador, aunque tengas que cambiar el desayuno de vez en cuando.